El 6 de septiembre de 1522 llegaba a Sanlúcar de Barrameda la nao Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano. Era la única de las 5 naves que, comandadas por Fernando de Magallanes, partieron del mismo puerto 3 años antes, con el objetivo de encontrar una ruta marítima que conectara el Océano Atlántico con el Pacífico. La expedición suponía la culminación de un proceso de más de 2 siglos de exploraciones europeas más allá de su área de influencia, buscando un camino directo con los mercados de productos exóticos orientales. En este curso les proponemos un viaje a través del tiempo para conocer mejor los precedentes, los protagonistas y los principales hitos de una expedición que marcó un antes y un después en la historia global de la humanidad. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto. Hola, continuamos con nuestros vídeos dedicados al mundo marítimo y mercantil. Ya hemos hablado de construcción naval, de tipología naval, de marineros y vamos a hablar ahora un poco de la vida a bordo de los barcos. Afortunadamente hoy contamos con abundante documentación, mucha de ella editada también, procedente de los archivos General de Indias o el General de Simancas, del Museo Naval o del Histórico Nacional, que nos permiten, sobre todo a partir del análisis de las primeras armadas indias, como ya hemos comentado, conocer las raciones de alimentos, los lugares de compra de esos alimentos, las formas que se tenía de repartir y la frecuencia, las cantidades que le correspondía a cada uno de los marineros, el coste de todo el abastecimiento de un barco, etcétera, etcétera. Todo eso ha permitido que se puedan elaborar grupos de alimentos, es decir, carnes, cereales, legumbres, grasas, pescado, etcétera, las cantidades que salían desde la partida del navío, los posibles incrementos de vituallas en las escalas que se hicieran y las diferencias en el reparto según sea el escalafón que se ocupaba dentro del navío. Es más, como se conoce la duración aproximada en condiciones normales de los viajes entre los distintos puertos europeos y americanos y el tamaño de los barcos empleados, es posible calcular el peso y el espacio que ocupaban los alimentos a bordo del barco. Todo esto también está muy relacionado con los artículos destinados a la preparación de los alimentos y su transporte, desde la leña o el carbón para el fuego hasta los envases utilizados, pipas de madera, cerones, esparto, etc. Conocemos fundamentalmente esto gracias a que conocemos bien las circunstancias de los primeros años en el abasto de las flotas y armadas. El principal responsable de ese abastecimiento, ya en la primera década del siglo XVI, ese era el factor de la Casa de la Contratación, una institución creada en Andalucía en 1503. El factor, en ocasiones directamente y en otras por manos de sus ayudantes, sobre todo cuando era preciso desplazarse fuera de Sevilla o de su entorno, se encargaba de adquirir o de emprender todas las diligencias necesarias para equipar adecuadamente las expediciones, incluida, claro está, la compra de alimentos que en su mayor parte tenían lugar en la comarca andaluza próxima a Sevilla. El aumento de los viajes transatlánticos obligó a buscar otras vías más seguras y también más rentables para las arcas de la corona. La introducción del régimen de flotas y galeones, ya un poco más adelante, con salidas periódicas y grandes inversiones de capital, exigieron un abastecimiento regular y al margen de sobresaltos, porque era mucho lo que se estaba en juego y poco a poco se generalizó la compra de los abastos mediante el sistema de asientos o contratas con particulares, los cuales, esos particulares, se comprometían a buscar y surtir de todo tipo de géneros a las flotas y galeones, con precios previamente acordados. En las tablas que acompañan a este vídeo podrán ver algunas referencias en orden al abastecimiento de los barcos. El punto a partir del cual se calculaban todas las previsiones era lo que llamaban o conocemos como ración alimenticia, o lo que es igual el suministro diario de comida y bebida para todos los hombres que irían a bordo del navío, para el viaje completo, es decir, para el viaje de ida y de vuelta. Desde luego, resulta muy complicado reconstruir en una apretada síntesis las variaciones en el sistema de aprovisionamiento, sobre todo cómo cambió a lo largo de los años. Los cálculos que se han hecho para el abastecimiento de flotas suelen realizarse en función del tiempo máximo estimado. En un viaje normal
suelen ser 4 meses en el entorno europeo, pero hacia América puede ser de 5 a 8 meses, depende de las circunstancias, lo que incrementaba sensiblemente el peso de la embarcación, es decir, los víveres y la aguada almacenada a bordo, ya que estos ocupaban un espacio importante, que en algunos casos para buques grandes, de varias toneladas, de cientos de toneladas, podían ser entre el 13 y el 15% de su capacidad de carga útil. La confección del presupuesto de una expedición era cosa complicada y desde luego sumamente onerosa. El habituallamiento de las tripulaciones de la carrera india, sobre todo, requería la compra de grandes partidas de alimentos en las áreas tradicionales del Aljarafe, del Condado, de la Bahía de Cádiz, etcétera, desembolsando grandes cantidades de dinero. Pongamos simplemente un ejemplo. Cuando Magallanes comenzó su travesía, se embarcaron más de 15.200 arrobas de vino. La arroba equivalía a unos 16 litros. Se embarcaron también 8.700 arrobas de bizcocho, cada arroba de bizcocho equivale a unos 11 kilos, y unas 145 arrobas de harina, también unos 11 kilos por cada una de ellas. Con destino a la armada de Pedro de Roelas, ya en la segunda mitad del siglo XVI, se compraron más de 1.600 arrobas de vino y más de 1.500 arrobas de bizcocho. Y en general pueden ver ustedes ahí en la tabla elaborada por la profesora Carmen Mena algunas de las cantidades. El reparto semanal y la cantidad empleada en cada marinero también ha sido estudiado por autores como Manuel Babio o Carmen Mena, como hemos dicho antes. El reparto semanal se mantuvo prácticamente a lo largo de casi todo el siglo XV y XVI, con pequeñas diferencias en función, repito, del escalafón de la persona que recibía. La distribución diaria, según los estudiosos, sería algo así. Los domingos solía repartirse una cierta cantidad de carne fresca, más una cierta cantidad de queso. Los lunes, menestra de verduras, garbanzos, algo de pescado salado normalmente. Los martes, algo de arroz con aceite, con tocino. Los miércoles, habas, garbanzos, nuevamente pescado salado. Los jueves, carne fresca, quesos, menestra, garbanzos. Los sábados, finalmente, habas, garbanzos y pescado. En general se repartía casi todos los días bizcocho, vino y agua. Como se observa a simple vista, no era una dieta ni muy variada ni muy generosa, por lo que para comer o almorzar el pescado, la carne y el queso era la base de la alimentación. Había que freír, había que guisar y almacenar todos estos productos que en muchas ocasiones se estropeaban, especialmente el bizcocho o la carne, salvo que se llevaran animales vivos, se estropeaba continuamente. Lo que le correspondía a cada uno diariamente, pues aproximadamente en torno a medio kilo de bizcocho, otro tanto o aproximadamente lo mismo de carne y aproximadamente 1 litro de vino, que es lo que solían consumir, por poner algunos de los alimentos más clásicos. Como digo, el mayor problema era el hecho de que se perdían la mayor parte de esos productos. Se estropeaban y había que tirarlos, lo cual generaba hambrunas, dificultades en la alimentación y, por supuesto, enfermedades. La vida cotidiana a bordo del barco estaba rodeada de penurias y enfermedades. De todas ellas, la más temible, sobre todo porque fue desconocida durante mucho tiempo, el escorbuto. El escorbuto no es más que una inflamación de toda la cavidad bucal que en casos extremos, en casos graves, podía provocar incluso la muerte del marinero. Como digo, las condiciones sobre el barco eran difíciles, no había compartimentos, se ocupaba toda la superficie del barco, los marineros se acomodaban allí donde podían, a la intemperie en la mayor parte de las ocasiones, y como digo, el resultado final eran enfermedades y dificultades y enfrentamientos entre ellos.
la vida cotidiana a bordo se intentaba sobrellevar con juegos de cartas, con oficios religiosos, intentando hacer aguadas para evitar tomar agua putrefacta, etcétera, etcétera. Pero en general el resumen es que las circunstancias eran malas, muy malas, y no mejoraban cuando la tripulación llegaba a tierra o cuando se acercaba a puerto, porque la operación de atraque, desembarcar, encontrarse con la familia, era también muy compleja y muy difícil. Llegaban famélicos, enfermos y rodeados de grandes dificultades. Bueno, continuaremos luego hablando de otros aspectos también muy importantes sobre la vida de estos marineros en el mundo medieval. Muchas gracias. A 500 años de la primera globalización, el viaje de Magallanes Elcano en su contexto.